This is an especially terrible time to be a refugee. War, violence, and persecution haven't just destroyed homes and communities. They've left countless hungry, exposed children to unimaginable horrors, made families wonder if they'll ever feel safe again. And now, as refugees face their darkest days and the number of refugees globally reaches catastrophic levels, the world's capacity for compassion seems to be running short. In the face of so much suffering, you can be a light for a refugee family. Through UNHCR, the UN Refugee Agency, your donation will deliver emergency shelter, protection, food, and medical care to refugees when they need it most. From the moment you give, critical relief will reach a refugee family within 72 hours. Your compassion today will make a life-saving difference and show refugees they haven't been forgotten. Visit unrefugees.org/donation to make your gift. La calidad del sonido del siguiente programa obedece a la grabación fuera de estudio. La Pedagógica Radio continúa trabajando para ti. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección: Profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Esa vieja loca de aquí. Es la prueba del asesinato. El ejército no cumplió su palabra de respetar la vida. Guadalupe Salcedo salió con las manos en alto y ustedes lo acribillaron a balazos. Con esta pataraña, utilizando la fuerza bruta, se quiere ocultar el asesinato de Guadalupe Salcedo. El asesinato de Guadalupe Salcedo. Para seguir las confluencias políticas y culturales, escucha Toma Única. Escúchanos los miércoles a las 2 de la tarde y los sábados en repetición a las 12 del mediodía. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Amigos de Toma Única, confluencias políticas y culturales, sean bienvenidos a su programa que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde con repetición los días sábados a las 12 del mediodía. Hoy muy felices llegamos a la emisión 200 emisiones de radio pedagógica. Estamos supremamente felices y hoy más transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook Live. Para eso he invitado a 3 grandes amigos, la maestra Carmiña Martínez, Fabio Velasco y Álvaro Rodríguez. Y hoy con un público acá en vivo porque desde que quisimos organizar esta emisión conmemorativa con la profesora Carolina Alfonso, nuestra directora, dijimos tenemos que hacerlo con el público. A ustedes le debemos todo y muchísimas gracias a los maestros, colegas, amigos, funcionarios, estudiantes, porque ustedes son la razón de ser de nosotros, la Pedagógica Radio. Iniciábamos con un corrido, Alvarito. Yo quisiera, tú que fuiste actor, autor de Guadalupe años 50, obra icónica del teatro colombiano, más de 1.500 funciones, llegó a más de 27 países. ¿Qué nos puedes decir, Alvarito, con esta introducción que quisimos hacer a nivel musical? Pues bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, y yo me siento muy bienvenido con todos ustedes. Pues Guadalupe años 50 tuvo que ver con el ingreso mío al Teatro La Candelaria, con el ingreso a un universo maravilloso de lo que yo llamo la justificación de mi existencia, como es conocer a Santiago García, porque fue una etapa en la cual entré a la Escuela de Arte Dramático porque estaba haciendo antropología, no tengo la menor idea por qué, en la Universidad Nacional, pero allí intentando armar un grupo de teatro. Lisandro Duque, que organizaba unas peñas en La Candelaria, me invitó a hacer un culebrero que yo hacía por ahí en la calle mamando gallo con actos políticos y cosas, y a raíz de eso me empezaron a invitar
a las peñas culturales, yo quedé ayudando a organizar estas peñas y me invitan a ser partícipe del grupo de planta del Teatro La Candelaria. Yo me sentía un empírico porque yo he hecho teatro desde niño, pero como un hobby. Ya con el maestro García, pues me sacudió la cabeza, me sacudió el corazón, me generó una cantidad de interrogantes muy gratos, por cierto, muy difíciles, pero que han sido fundamentales para mi vida, pues, en este trasegar. Y Guadalupe significó mucho. Por primera vez me tocó hacer 7 personajes seguidos en una obra, conocer, abrir las puertas al conocimiento de Bertolt Brecht, gran dramaturgo, teórico, poeta, filósofo, del siglo XX. Entonces esto me llevó a replantearme muchas cosas y a ver la necesidad de estudiar esta cuestión a fondo, sobre todo con las preguntas que me generaban en contacto con Santiago García. Entonces fue muy importante porque yo, primero que todo, hice las luces. Un compañero, Carlos Parada, Charlie Boy, se ganó una beca de dramaturgia en Alemania. Entonces yo pasé de las luces a reemplazarlo a él en los vacíos que quedaban. Y hay algo que a mí jamás se me olvida, que empiezo a ensayar, pues tengo que ser decente, no puedo decir que estaba cagado el susto. Porque entonces García me pone a improvisar y llega un momento en que semejante culto me dice: vuélvase bruto, no piense. Yo quedé en seco. Le dije: ¿cómo así? Pues yo venía con toda esa carreta y toda esta perorata de la Universidad Nacional y me pega qué frenazo cuando un tipo tan culto, elocuente, con la palabra, con el conocimiento, con ese bagaje en el arte, en la ciencia, en la filosofía, en la pintura, porque ¿qué no hacía? Y eso para mí fue fundamental, porque ahí empecé a entender cómo es este cuento de la realidad y cómo pasar ese umbral hacia el universo de la ficción. De todo eso estaremos hablando con Alvarito Rodríguez. Me place presentarles aquí a través del Facebook Live también la maestra Carmiña Martínez, que hoy estamos de emoción doble, egresada de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales, maestra artista durante muchos años, casi 2 décadas, un poco más, integrante del Teatro La Candelaria, actualmente maestra en la SAP, Academia Superior de Artes de Bogotá, y una amiga entrañable, reconocida por un papel que nos llegó a la memoria del corazón. Cristina Gallego, Pájaros de Verano, y también, bueno, varias series de televisión, de cine. Carmiña, estás en tu espacio, bienvenida. Bueno, es un placer estar aquí en la universidad. Desde que entré por el portón, recordando esos tiempos del 79, del 80, donde llegaba tarde a las clases del profesor Pérez y me decía: ¿qué hace aquí? Váyase a estudiar teatro, me decía él. Bueno, pero terminé la carrera y le puse cuidado. Terminé también estudiando teatro. Bueno, he recorrido muchas salas y aquí estoy con ustedes y al servicio de ustedes. Lo que quieran saber, lo que quieran preguntar, aquí me tienen. Muchísimas gracias, maestra Carmiña. Le doy la bienvenida también a nuestro decano de la Facultad de Humanidades, el profesor Alexander Celi, muy cercano a esta relación de cine y literatura, cine y teatro. Bueno, aquí casi todos somos contemporáneos en esta mesa, pero debo decir que más contemporáneo, Fabito Velasco, mi amigo del alma. Trabajamos varios años en el taller permanente de investigación teatral, creador, gestor, cofundador de un grupo icónico para mí de la escena de vanguardia teatral, al igual que el maestro Álvaro con Alcaraván, Fabio Velasco con su compañera Fanny Baena, Ingeniería Teatral. Fabio, gracias por acompañarme en esta emisión tan importante para mí, las 200 emisiones de Toma Única. Qué rico, pues muchas gracias, Ricardo, y por supuesto a ustedes, a todo el equipo de la emisora, a ustedes los estudiantes, maestros, las estudiantes también de la pedagógica, esta universidad tan importante
que ya he tenido el placer a través de mi amigo Ricardo de venir a unos 3, 4 encuentros. Estaba recordando el que hiciste con uno de los discípulos de Augusto Boal. Así fue. Uno de los maestros que creo que fue aquí. Entonces aquí me trae, como decíamos en Decaos y Cacaos, grandes recuerdos. Muchas gracias por Así estar. es. Entonces, querido Mario, vamos a entrar en tertulia, la primera etapa de Toma Única, donde ponemos en contexto a nuestra audiencia, hoy una audiencia viva que nos está acompañando aquí en vivo. En Toma Única, tertulia. Bien, por razones de tiempo voy a obviar un poquito el perfil biográfico de estos queridos amigos que ustedes ya son entrañables también a partir del teatro, el cine, la televisión. La emisión la hemos querido denominar la actuación para cine y teatro, hermanos siameses en constante tensión, una mirada crítica al oficio de la actuación. Porque debo decir, como decía nuestro maestro, así no haya sido tan cercano, Enrique Buenaventura Alder, el maestro del Teatro Experimental de Cali, tenemos diversiones simples y diversiones complejas. Tenemos actores que se entregan a una frivolidad, a un esnobismo, a una razón de ser desde ellos, de hacer un cine comercial, un teatro comercial, una televisión, ¿por qué no decirlo? Pero doy fe que tanto Carmiña, Fabio, Alvarito han sido unos Quijotes de asumir proyectos donde ellos sientan que pueden aportar. Entonces a mí me interesa mucho en esta primera etapa del programa, Carmiña, Fabio, Álvaro, ¿qué es actuar en este país, en un país como Colombia, tan polifónico, tan complejo, tan difícil? Pero sé que la razón de ser de los artistas es el barómetro que marca la grandeza o el descenso de un pueblo, como lo decía García Lorca. Para mí el trabajo de ustedes es fundamental. Y es de una u otra forma lo que yo he querido hacer desde la licenciatura en Ciencias Sociales en esta universidad en la que trabajo hace 20 años. Carmilla, desde tu trabajo actual como formadora en la SAP, como tu trabajo como actriz profesional, ¿qué nos puedes decir al respecto? Este es un oficio donde dejamos las vísceras, donde dejamos el alma, donde dejamos el corazón, donde es una trenza que se teje, ¿sí? Y está el pensamiento, está la emoción, y esta razón con esta emoción la transformamos y se la llevamos a los espectadores. Cogemos los personajes, hacemos su perfil, ¿sí? Le construimos su historia, ¿sí? Y le vamos dando vida, le vamos dando carne, los vamos armando. Pero lo principal es la honestidad de la actriz, del actor, por esa devoción que siente por este oficio. Fabelo, en tu caso, muchas gracias, Carmiña. Me acordé de la frase de Picasso cuando le preguntaron qué es el arte y él dijo, si lo supiera yo creo que no se lo contaría a nadie, me lo guardaría, porque es muy complejo, ¿no? Digamos que hay un inicio donde uno se siente muy atraído. Trato de recordar un poco, era muy pequeño, pero mi papá era tramoyista y proyectaba cine en el Teatro Municipal en Popayán. Me llevé muchos años, digamos, tratando de descubrir cuáles habían sido mis primeros acercamientos al arte de la actuación, al teatro, al cine, que lo he hecho menos, pero también he tenido el placer de hacerlo. Entonces, pensaba que de todas maneras hay unas luces, un oropel que uno ve a través del cine, la televisión, que era lo que realmente llegaba más a Popayán en esa época. Imagínense, hace 48 años, pues más o menos de lo que me puedo acordar ya cuando tenía uso de razón. Y después, cuando hice teatro en el colegio, lo hacía también con ese mismo ánimo como de que me vieran, de poder hacer el show, de hacer reír, sí, como el histrión. Pero después, cuando ya tuve que decidir la carrera, me dio susto por el cuento de se va a morir de hambre
haciendo teatro, haciendo arte. Entonces me fui a estudiar comunicación social porque se ligaba a la televisión también y a los medios, ¿no? De todas maneras poder hacerse notar con la gente, pero con los años creo que va uno madurando esa idea, se va comprometiendo mucho más con el teatro y con la actuación como un arte que es fundamental para toda sociedad. Un arte digamos, una acción humana que contribuye para que las sociedades, ojalá en el mejor de los casos, se transformen también, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad. Creo que en este momento me siento como eso, como una persona que cree profundamente en que cada personaje, cada actuación, cada serie o cada película pues tiene que aportar en ese sentido. Gracias, Fabio. Y me interesa mucho el testimonio de Álvaro Rodríguez, porque doy fe de casi toda una vida. De hecho, Alvarito ahorita nos decía desde la infancia actuando, y lo que siempre menciono con corazón, porque debo decir que el Teatro La Candelaria ha sido parte de mi vida. Si La Candelaria estuviera en otro país, sería patrimonio cultural de la nación y tendríamos dineros anuales garantizados para un grupo. Y también lo mencioné en el caso tuyo, Álvaro, que estás abanderando una causa desde el Callejón del Gato, ahora con Alcaraván, que creo que ya estás casi en 3-4 lustros, frente a ese papel actual de lo que es ser actor, con una trayectoria tan grande como la tuya. De hecho, no lo digo yo, lo dicen los historiadores de cine. Álvaro Rodríguez es el actor que más ha hecho cine en este país. A ver, pues muestre, a ver, yo sinceramente nunca pensé en que me fuera a dedicar a esto, porque desde niño, en la infancia, lo hice. No sé si afortunadamente o desafortunadamente, 13 hermanos y mi papá quebrado nos llevó a recurrir al ingenio para jugar, para hacer una pelota de fútbol, para armar un equipo de fútbol, porque teníamos equipo de fútbol, teníamos equipo de básquetbol, de voleibol. Entonces, y siempre teatro. En la casa, teatro, en los homenajes a la bandera, teatro, pero porque me gustaba. Siempre me gustaba y me gustaba. Yo nunca tomé como la determinación de hacer teatro, no, siempre lo he hecho instintivamente. Sino que ya, como cuando les decía, la conexión con Santiago García, que reitero es la justificación de mi existencia, la actuación me lleva a escudriñar el corazón de los seres humanos y por ende el corazón del país y del universo. Entonces, esa mezcla que logra García y el movimiento del nuevo teatro con Enrique, de acudir a las ciencias humanas, a la semiología, a la lingüística, a toda esta cantidad de carretas, pues me abren los ojos y cómo ve uno la necesidad de conocer el país, de conocer su contexto histórico y cultural y de conocer cómo hay que despertar el poeta y el artista que toda persona tiene sentado en su corazón. Así es, Álvaro, ¿no? Creo que lo que ustedes han hecho durante todos estos años también es una formación de públicos. Entonces yo quisiera, frente al juego, ese Homo Ludens, ¿recuerdas, Fabito, que lo trabajábamos de Huizinga, que era de los textos preferidos de Santiago? Frente a la creación, a todo lo que implica tallar, y excúsenme en la analogía, Alvarito, Fabio, Carmiña, ustedes que tanto han explorado esta faceta del actor-autor, de la dramaturgia del actor, ¿cuáles serían las recomendaciones más claves que les quisieran compartir a nuestra audiencia y hoy a este público en vivo, que yo sé que después, al término de la emisión, podrán departir con ustedes en el conversatorio? Un chico que hoy decida asumir la actuación, nos ha pasado, y ojo que no estoy haciendo apología de esto, varios estudiantes de la licenciatura en sociales, cuando estábamos en una unidad de estudio aquí, cultura artística, pasaron a la licenciatura en artes escénicas, Carmiña. Entonces, frente a este trabajo de ustedes diario, de entrenamiento, porque no termina nunca el trabajo de formación, ¿qué nos pueden decir? Bueno, este es
el ser actriz, el ser actor, arranca, y desde que arranca ese camino, podemos decirlo y lo puedo decir con seguridad, es infinito. Infinito hasta donde el cuerpo llegue y la mente aguante. O sea, empezamos a subir, a escalar, soy de esa escalera, es infinita. Y lo más importante para este autor, es conocer todas las posibilidades, ¿sí? Conocer todos los lenguajes que tenemos alrededor, ¿sí? Para poder utilizarlos. Hay que saber hacer luces. O sea, es como dijo Álvaro, él llegó a hacer luces, todos, porque es que no estamos en un país donde los dineros están a raudales para dárnoslos y tener toda la técnica y todas las posibilidades del mundo para realizar nuestro teatro. No, eso no es verdad, no es posible, no es. Entonces nos toca como artesanos construir poco a poco casi todo lo que vamos a utilizar. Entonces, para los nuevos autores, ¿sí? Tienen que aprender, ¿sí? a escuchar la música, a tener ese sentido de qué música va en las obras, porque posiblemente también tienen que ser actores, pero también en algún momento de su vida van a ser directores, ¿sí? Y tienen que tener ese bagaje de ser luminotécnicos, de ser músicos, de construir escenografía, de manejar el texto, construir la dramaturgia. Es polifacético. Antes de darle la palabra a Fabio, Alvarito, Carmiña, ¿qué te aportó la licenciatura en Ciencias Sociales de la Pedagógica? Más allá de un título, yo quiero que tú le digas a nuestra audiencia qué significó pasar por la UPN. Bueno, aquí tuve grandes maestros rigurosos, ¿sí? Que amaban su profesión. Recordar al profesor Pérez, a la maestra Rosita, a Merceditas Arciniegas, a mi gran y adorado maestro Alfonso Gómez Orduz, ¿sí? Eran para mí los primeros sacerdotes que tuve. Ellos tenían una devoción por cada área que daban, por la formación, que esto era amor profundo. Y yo creo que todo esto que ellos me dejaron, esto fue lo que yo asumí en mi oficio. Maravilloso. Gracias, Carmiña. Fabito. No, pero maestros que yo sé que más de uno aquí ya... Tremendo, tocados. claro. Me los hizo imaginar. Pues la posibilidad maravillosa que da la creación colectiva de ser actor, creador es muy importante, porque significa la libertad dentro de la profesión, dentro de lo que nos gusta hacer. Ahora que nombrabas al maestro Enrique Buenaventura, pues él, que fue un par de años quizás antes que el maestro Santiago, que empezaron a hacer esos procesos, esas creaciones donde comprometían al actor y a la actriz en la obra de teatro, en la dramaturgia, en la puesta en escena, en lo que decía Carmi ahora, de ser el actor todero, el actor que hacía la taquilla y salía corriendo después para maquillarse y hacer la función, ¿no? El actor mensajero. Todavía tenemos esa herencia en ingeniería teatral, pues lo hacemos, ¿no? Yo tengo el overol antes de un estreno, y después, pues digamos que soy de los últimos que se va al camerino a cambiarse pero por lo que dice Carmi, o sea, es una posibilidad que nos da ese entrenamiento que hicimos en la creación colectiva. No tenemos los grandes recursos para tener pues todo el equipo de escenógrafos y de maquilladores y de vestuaristas y todo, entonces nos toca a nosotros asumirlo, y eso pues es un modo de vida, ya nos gusta, es lo que... Y eso nos permite también no dejar de hacer teatro. Entonces el consejo para
alguien que quiera dedicarse, las veces que, por ejemplo, he hecho televisión, que tanto joven lo llama a uno a preguntarle dónde están haciendo casting y no tengo ni idea, porque yo estoy en otro paseo, yo estoy pensando en la nueva obra de teatro y todavía no han salido las convocatorias, no tenemos plata para hacerla, pues bueno, miremos a ver qué tenemos para empezar a hacerla y materializar las ideas que tenemos y pues así lo hacemos. Aprovecho ya para terminar con Fanny Baena, que es la directora de Ingeniería Teatral, somos pareja y siempre después de cada estreno decimos no volvemos a hacer teatro. Pero al otro día nos despertamos y decimos, oye, me soñé con tal cosa, chévere hacer una obra sobre eso. Y volvemos y arrancamos nuevamente. Muestre, a ver, pues esta pregunta lo hacen con mucha frecuencia y yo la conclusión de que he llegado para los jóvenes es que hagan lo que les dé la gana. Eso es re importante, hacer lo que les dé la gana con humildad. La humildad no cristiana, cada uno piensa lo que quiera, sino la humildad como sinónimo de honestidad, de lealtad y de ética. Y haciendo conciencia de que sin el ser humano el arte no existe, que el arte nace del corazón de todos ustedes. El arte es inherente al ser humano. Entonces yo los invito a que despierten el artista y el poeta que toda persona tiene en su corazón. Ahí es donde está el cuento y cómo ese trasegar, esa práctica, porque es fundamentalmente práctica, es lo que te lleva a estudiar de una manera como más honesta. Entender el vacío, entender la parte de la ignorancia. Yo he tenido muchas discusiones con esto y eso que uno ignora se le da la improvisación, que es tan fundamental en esto. Las preguntas, es que es más importante la pregunta que la respuesta. En ese proceso, ese vacío, ¿qué me lleva a estudiar? ¿Qué libro leo? ¿Qué película veo? ¿A qué profesor llamo a que nos eche una carreta sobre el tema respectivo? Estudiar los distintos lenguajes, pues, y para eso están las ciencias, estudiar los diferentes lenguajes estéticos. ¿Por qué la pintura? Eso es importantísimo, porque aquí hay una plástica. El por qué la música, importantísimo, porque el teatro es audiovisual. ¿Sí? El por qué el vestuario, el maquillaje, toda esta cantidad de cosas, arte, música, danza, uno no puede desperdiciar nada. Y tiene que aprender a leer la calle como un libro. Darle mucha importancia a eso, hacer conciencia de eso. No solamente para el arte, para cualquier carrera, porque las carreras hay que humanizarlas también. Y evitar un lastre que nos ha dejado la institución de clasificar la gente. El inteligente es usted, el bruto es usted, el que sabe es usted, el que no. Todo el mundo también es científico en potencia, es conocedor en potencia, es artista en potencia y sueña, tiene anhelos. Y una palabra que siempre digo que me encanta, la utopía. Ese espacio, ese lugar que no tiene espacios, que es un sueño, un anhelo, pero que te pone a trabajar. No llegas allá porque es utópico, pero inventas tu música, o inventas tu mesa de madera, o inventas tu película, tu cuento, tu literatura, todo lo que sea. Por eso hay que despertar lo de cada uno y hacer lo que cada uno le dé la gana, lo que los medios le impongan. Despertar lo tuyo. Eso me parece importante. Así es. Si mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos, ¿qué será de mí?, decía el maestro Raúl Gómez Hattin. Y vamos a ir, Mario, con un fragmento pequeñito de una canción de Totó la Momposina, porque yo quiero, Alvarito, que tú le comentes a toda nuestra audiencia lo que significaron esos 2 conciertos de Totó en un momento determinante de tu vida, con el primer proyecto teatral que quisiste hacer ya de parte tuya, El Callejón del Gato, y Totó te ofreció 2 conciertos gratuitos. Lo digo porque en la Candelaria, en la Casa de la Cultura, Carmiña, Fabio son conocedores de esto, surgieron grupos como Ana y Jaime, como Pablos Gallinazos. De hecho, veníamos hablando ahorita, Silvio Rodríguez
fue varias veces a la Candelaria. Víctor Jara, ni se diga, era cuando venía a Colombia, lo recibía a la Candelaria. Entonces, antes de escuchar esa hermosa versión del Pescador del maestro José Barros, ¿qué significa esta legión de ángeles clandestinos, Alvarito, que creo que nos hemos rodeado muy bien gracias a la vida, al arte, a la pedagogía? La Filarmónica también nació en los orígenes de la Casa de la Cultura, orígenes de la Candelaria. No, pues el Callejón de Gato fue mi primera quiebra. Porque como García siempre lo incitaba a uno a que hiciera lo suyo. Ojalá rebuscársela uno en la dificultad económica en que mantenía el grupo, rebuscársela con montajes donde fueran sindicatos, en empresas y todo este cuento. Y yo siempre soñaba con el grupo. Alquilamos una casa, me metí en esa vaca loca, qué camello. Y en un momento que llegó Totó la Momposina, que era muy amigo de la Candelaria, me mira y me dice: Alvarito, ¿usted qué le pasa? Si usted mantiene sonriendo, mantiene las carcajadas, ¿por qué tiene esa cara tan arrugada? ¿Qué le pasó? Y me insistí hasta que le conté: no, es que tengo el abogado ahí que me está oliendo hasta la cola por una culebra ahí que tengo. Y le digo: ¿cómo así? Pues sí, se me juntaron como 8 meses de arriendo y yo no sé de dónde. ¿Con el sueldo de la Candelaria? ¿Cómo? Y entonces me dice: pues su compañera es periodista, Natalia, mi compañera. Dígale a la Candelaria que él preste la sala. Y yo hago un concierto con todos los músicos y con todos los bailarines. Pero con Batata y con todos los duros. Con Marco Vinicio, con todas las bailarinas, porque yo les había dado un taller. ¿Sí? Y entonces, y nos dieron una página completa en El Tiempo, porque había un amigo, Armando Neira, que nos abrió ese espacio con una foto gigantesca de Totó, un artículo impresionante, y esa sala se llenó. Alvarito, esa taquilla es suya, pero es que no me cobró ni siquiera el transporte. Y empezó la vaina y esa sala no le cabía un alma, y afuera ese patio no le cabía un alma. Eso relleno, y como ya no se podía físicamente dejar entrar a nadie, la gente empezó a chiflar y toda esa cosa, hasta que me dice Totó: no, Alvarito, salga y diga que tranquilo, que compren la boleta, que mañana hay otra función. Y hace otro concierto, y las 2 noches rellenas, la taquilla es suya, pago la culebra, yo casi me la como a besos. Yo a esa mujer la amo y es de mis entrañas, porque qué actitud tan solidaria, como también Pedro Alcántara Herrán, y como varios artistas. Entonces, los colegas solidarios, ella que entiende cómo es la cosa, pues abrió todo su corazón, y yo hablo de ella, que está en condiciones un poco difíciles con el Alzheimer, y bueno, lagrimeo el corazón de felicidad que haya existido en la tierra. Así es. Entonces, querido Mario, vamos a ir con un fragmento de Totó y directamente vamos a ir a aguja y vinilo, porque les tengo una sorpresa aquí, espero muy cercana, entrañable, a Carmiña, a Fabio y a Alvarito. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna. En toma única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Siempre en las emisiones de toma única hacemos una evocación de los vinilos, de los acetatos, de ese maravilloso sistema sonoro que, según los ingenieros de sonido, tiene una sonoridad orgánica, nostálgica, emotiva.
Ponemos la aguja sobre el vinilo, vemos recorrer la aguja sobre el surco y tenemos una significativa melodía. El acetato seleccionado para esta emisión se denomina 16 boleros inolvidables para boleristas. Un acetato producido por Discos Fuentes en el año 1989. Contiene boleros icónicos como Nosotros de Pedro Junco, Amor Amor de Gabriel Ruiz, La Mentira de Álvaro Carrillo, Desvelo de Amor de Rafael Hernández, pero nosotros seleccionamos el bolero Camino Verde del compositor español Carmelo Larrea, porque a título personal esa canción quedó grabada en mi memoria luego de escucharla en las casi 15 veces que vi El Paso, esa obra icónica de nuestro querido teatro La Candelaria, donde en la interpretación de Policarpo y Peñuela nos hacían partícipes de ese lugar donde transcurre todo o no transcurre nada, casi chejoviano, como era la obsesión de García. Al decir de los grandes investigadores del teatro en Colombia, una obra que trataba el conflicto armado y la temática de la violencia con una simbología y universo metafórico, con gran composición poética del dolor, de la incertidumbre a través de las acciones físicas. Quisiera, antes de ir a la canción, Carmiña, ¿qué significó estar en El Paso? Y a Alvarito ni le digo ni a Fabelo. Hagamos esa introducción a la canción. Dios, El Paso. Una de las grandes puestas del Teatro La Candelaria, donde en este bar estaban los músicos, estaba también el espacio protagónico, ese estante donde se sirve el aguardiente y están estas mujeres detrás, ¿sí? Donde está en el extremo cerca a los espectadores una mujer con una energía distinta a los demás, con un hombre, y está este hombre que cucharea y cucharea y cucharea un plato, y al lado hay un chofer y está una prostituta, ¿sí? Y bueno, este personaje de la prostituta, cuando yo vi El Paso por primera vez, yo quedé enamorada de las atmósferas, de los espacios, de los distintos tempos, ritmo. Yo decía, ¿es teatro, es cine? ¿Qué es? Eso es una mezcla. Y yo decía, ¿qué es? Y lo único que salí después de ver la función, yo quiero estar en esa obra. Y yo lo pedí con tanta devoción, se los juro, que el milagro se me dio. Sí. Fabio y Alvarito, ¿qué fue estar ahí? Pequeño. Pues coincido con Carmen, eso del lenguaje es una escuela tremenda porque se potenció el lenguaje no verbal, fue donde la Candelaria la apostó, y yo, como lo decíamos ahora aquí detrás de micrófonos, pues tuve la fortuna en ese momento, entre comillas, de reemplazar a Álvaro Rodríguez, que se estaba yendo de la Candelaria. Era uno de los actores emblemáticos de la Candelaria con el personaje de Obdulio, y entonces lo reemplacé, y el palo que recibí del público que amaba El Paso fue cosa tremenda. Creo que aprendí a palazos, entonces eso me quedó para toda la vida. Y siempre le digo a Alvarito, él dice que no me ayudó, pero me ayudó mucho con las acciones físicas. Ahí entendí lo que eran las acciones físicas. Alvarito, pequeñito, un minuto del Pero tema. El gay no lo persiguió tanto. A mí me persiguieron. No, yo creo que El Paso para mí fue fundamental porque por el proceso mismo íbamos a montar la vida de Sandino, con la investigación de ese proceso tan impresionante, echar carreta y carreta y carreta hasta llegar al lenguaje no verbal. Y ese lenguaje de lo no verbal hace que esta obra se entienda en todos los rincones del mundo. Vamos con un fragmento del Paso y inmediatamente con Descape.
En Toma Única, El Escape. Amigos de Toma Única, confluencias políticas y culturales, pocas veces me gusta llegar al mutis, a la salida, pero hoy por cuestiones de tiempo, además porque hoy tenemos una emisión conmemorativa que la vamos a alargar con un conversatorio que seguidamente van a orientar la profesora Carolina Alfonso, nuestra directora de la Pedagógica Radio, y el profesor Wilson Acosta, el jefe del departamento. A todos ellos, gracias al profesor Felipe Castellanos, que hace parte del Consejo Editorial de Toma Única, a nuestro decano Alexander Celi, decano de la Facultad de Humanidades, a la profesora Marisol Ávila, coordinadora de la licenciatura, y a todas ustedes que hacen posible de verdad que sigamos allí 7 años de trabajo ininterrumpido. Querida Carmiña, Fabio, Alvarito, ya para despedir el programa y seguir ahora con esta parte maravillosa de lo que le encantaba a Enrique y a Santiago, hacer el foro, el conversatorio, recomendaciones para esta audiencia. Y yo a título personal, gracias por siempre hacer parte de mis sueños. Estar aquí en esta universidad significa mucho para mí, y gracias por su tiempo, por sus experiencias, por sus voces, por estar acompañándome en una vez más. Amar este oficio, amar este lenguaje, y a través de él lo podemos transmitir a cualquier público. Podemos llegar y llevarle cualquier mensaje, por difícil o fácil que él sea, va a ser recibido con plenitud. Ricky, si me permites una cuña artística. Claro que sí, claro. Este viernes vamos a estar dentro del marco del Festival de Autores Colombianos con una de nuestras obras de ingeniería teatral dirigida por el maestro Aristides Vargas, uno de los dramaturgos y directores pues más representativos de Latinoamérica. Entonces vamos a estar este viernes en el Teatro de Garaje, 50/10, con nuestra obra Una mariposa se posó en tu hombro el día en que dijiste sí. Un placer poderlos tener por allá. Bueno, pues el Teatro de Estudio del Caraván también tiene su sede en la calle 19-471. La próxima semana iniciaremos un festival internacional de teatro al cual están cordialmente invitados. Así es, Alvarito. Bueno, agradecimientos especiales a todas y todos, a Mario Enríquez en el Control Master, a Yolanda Barrantes y a Diana Torres en Comunicaciones, Laura Chávez en el Control Master. Gracias a Andrea, a Lorenzo, a Jason, a los chicos de mi semillero de investigación Arterias Culturales, a Marta Rodríguez, a la profesora Alejandra Jaramillo, que nos ayuda mucho en la difusión de las piezas publicitarias. Y ya tendremos la emisión 201, porque como digo yo, como dice el poeta, que sea eterno mientras dure. Gracias por creer en este proyecto de facultad Toma Única, que se articula con el semillero de investigación Arterias Culturales. Muchísimas gracias a todas y todos. Vamos a ir cerrando esta emisión 200 a través del Facebook Live, y ya entraremos directamente al conversatorio. Muchas gracias. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo.